Desbalagados Terrors. Las mejores historias de terror contadas al oído. Desbalagados Terrors. El armario, capítulo 3, final. Tomé a mi hija con ambas manos para sostenerla frente a mí y ver su cara. En sus ojos había algunas lágrimas contenidas y tenía una expresión triste que cambió en un segundo, pues la desconsolada mueca en su diminuta boca comenzó a transformarse en una ligera sonrisa que fue creciendo poco a poco. Al principio era una sonrisa similar a la que hace cualquier niño cuando está jugando, pero en cuestión de segundos se convirtió en una sonrisa de desafiante burla. Era una expresión que no le había visto nunca en su pequeño rostro, y conforme los segundos transcurrieron, la sonrisa se fue marcando más y más en sus facciones, haciendo muy notorios los pómulos de su cara, la cual siempre había sido tersa y mullida, pero en ese momento se notaba rígida. Incluso sus ojos, que siempre habían sido muy redondos, comenzaron a entrecerrarse en una mirada socarrona que delineaba severos pliegues en las comisuras externas de cada ojo, haciendo que las lágrimas que había en ellos se escurrieran hacia sus mejillas, que estaban igualmente tensas, dándole una expresión corriosa al que fuera el tierno rostro de mi hija. Aquella expresión simplemente no era propio de ella, o al menos nunca lo había sido. Al no poder reconocer el rostro de mi hija, un escalofrío subió desde mis pies hasta mi nuca. Sentí repulsión ante esa extraña cara que me miraba con ironía. Mis brazos comenzaron a perder fuerza ante el miedo que mi propia hija me provocaba. La bajé lentamente, dejándola de pie en el suelo. Retiré con desconfianza mis manos sin quitarle la mirada de encima. Ella alzaba su cara en dirección mía sin quitar aquella horrible expresión de su rostro. Di un paso atrás. El susurro que había oído antes en el interior del armario volvió a resonar en mi cabeza, pero no supe si lo estaba escuchando o tan solo lo estaba recreando en mi mente. En ese momento, la niña parada frente a mí soltó una escandalosa carcajada. De su diminuta boca brincó un hilo de saliva que llegó hasta su barbilla. Aunque esa risa ya se la había oído antes, había algo raro en ella, algo nuevo. No supe bien qué, pero sonó como si aquella risa estuviera duplicada, como si fueran dos risas iguales, solo que ligeramente desfasadas, como un eco inmediato a su propia carcajada, y aunque duró tan solo un par de segundos, quedó grabada en mi mente para siempre. Ella echó a correr hacia su cuarto como si estuviera jugando. Pero yo me quedé inmóvil ante el miedo que la transformación en su cara me produjo. Me giré otra vez hacia el armario que aguardaba estático. Quería abrirlo, pero mis brazos no respondían. Me tomó un minuto tranquilizarme. Acerqué mi oído a las puertas del armario para verificar si el susurro persistía, y me pareció que aún estaba ahí, solo que ahora más lejano, apenas perceptible, pero repitiéndose una y otra vez. Papá, no puedo salir. Me engañaron. Dijeron que querían jugar conmigo y me metieron aquí para tomarme. Poco a poco se fue apagando hasta desaparecer por completo. Solo entonces, las puertas del armario se abrieron lentamente, con calma, como si una tenue brisa hubiera soplado desde su interior, empujando con delicadeza aquellas puertas que momentos antes se mantuvieran férreamente atrancadas, revelando su interior completamente vacío. No hablé con mi hija el resto de la tarde. Ella no salió de su habitación, pero yo supe que ahí estaba porque oía sus pasos. Aguardé en la planta baja hasta el anochecer, cuando mi esposa regresó, y mientras le contaba lo sucedido, ella me miraba con incredulidad. Incluso yo mismo no podía creer mis propias palabras al oírlas en voz alta. Y aunque en el momento en que todo sucedió, yo estaba seguro de haber oído la voz de mi hija dentro del armario al mismo tiempo que la sostenía en mis brazos, al contárselo a mi esposa, comencé a dudar de mí mismo. Tal vez todo había sido un episodio de febril imaginación de mi parte. Pero el recuerdo de aquella nefasta expresión de burla en el rostro de mi hija me decía lo contrario. Mi esposa estaba cansada por el viaje y quiso cerrar aquella conversación que seguramente le sonaba a puros disparates de parte mía, diciéndome que lo más probable era que nuestra hija hubiera estado jugando conmigo. Ya ves cuán ocurrentes son los niños, me dijo cansadamente. Además, ya sabes cuánto le gusta ese cuento de la Caperucita y el lobo feroz. Entonces
Se dirigió a la planta alta para saludar a su hija, quien salió de su habitación a recibirla muy sonriente y juguetona, como si nada hubiera sucedido. Desde entonces, cuando mi esposa no está presente o no está prestando atención, mi hija me mira de un modo extraño. Juro que es sorna lo que veo en sus ojos, y justo antes de quitarme la mirada de encima, suele espetarme una sonrisa que no puedo interpretar de otro modo que no sea burla. Han pasado un par de años desde estos sucesos, y aunque he hecho grandes esfuerzos por decirme a mí mismo que todo fue producto de mi imaginación y que con mi hija no hay nada extraño, no puedo negar que su presencia me produce una sensación que alterna entre el miedo, la desconfianza y el repudio. Cuando mi esposa sale de casa, suelo encerrarme en mi estudio, lejos de esa niña a quien solía amar con todo mi corazón y a quien oigo caminar en el piso superior haciéndose pasar por mi hija. Tal vez lo que construyó el viejo cerrajero que vivió en esta casa no fue un armario, tal vez era otra cerradura sin llave que abría otro tipo de puerta. No soporto estar cerca de mi hija y no puedo huir de ella. Después de todo, sigue siendo mi hija aunque no lo sea. ¿Cómo explicar esto sin parecer un demente? ¿O cómo intentar demostrarlo sin hacerle daño a aquello que debiera ser prioridad para cualquier buen padre? Mi esposa, o cualquier persona en el planeta, jamás podría entender que no es mi hija la que habita en ese cuerpo, que ya no es ella. ¿Cómo explicar semejante locura? Por mi parte, no tengo otro remedio que seguir interpretando mi papel del padre, porque ella seguirá interpretando el suyo como nuestra hija. Simplemente estoy atrapado, como si fuera yo el que ahora estuviera confinado dentro de aquel armario. Trato de mantenerme alejado en la medida de lo posible de mi hija, porque sé que hay algo oculto dentro de ella, algo que jamás podré revelar, pero que sé que está escondido dentro, como una oscuridad guardada, como la oscuridad que acecha al interior de un armario cerrado. Aquí termina El Armario. Ojalá lo hayas disfrutado. Sigue a los Desbalagados Terrors en nuestro canal de YouTube. Esto fue Desbalagados Terror. Gracias por escucharnos.